Hola, sean ustedes bienvenidos al proyecto de emprendimiento y difusión cultural del documental del Grupo Norte. Hablar de César Vallejo es hablar de uno de los máximos representantes de la literatura tanto peruana como universal, pero hablar de su relación con el Grupo Norte va mucho más allá que una mera experiencia de vida más del poeta, puesto que el Grupo Norte representó tanto la solidaridad como lealtad de muchos de sus integrantes hacia Vallejo. Es por ello que este trabajo tiene como objetivo general difundir aspectos relevantes de la vida de César Vallejo. Además, tiene como objetivo específico la realización de un documental del Grupo Norte y César Vallejo para su próxima difusión por redes sociales. Disfrútenlo. Santiago de Chuco es un pueblo ubicado en las serranías del departamento de La Libertad. Este es conocido por haber sido el hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, quien nació en esta hermosa ciudad de Trujillo. César Vallejo nació un 16 de marzo de 1892 en la ya mencionada Santiago de Chuco en Trujillo. Este fue el menor de 12 hijos que tuvo don Francisco de Paula Vallejo Benítez, quien ejerció como abogado, y de doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, quien era una mujer que se dedicaba a los quehaceres del hogar y a la crianza de sus hijos. El joven Vallejo se crió en un hogar de gran devoción cristiana, quienes anhelaban que se convirtiera en sacerdote en un futuro, como lo fue su abuelo José Rufo Vallejo. César Vallejo realizó sus estudios primarios en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco y la secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás de Huamachuco. En cuanto a sus estudios universitarios, Vallejo ingresó a la Facultad de Letras en Trujillo, pero por temas económicos no pudo continuar con ella. En 1911 viajó a Lima para estudiar en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero como en el caso anterior, tuvo que abandonarla nuevamente por su economía. Por otro lado, en 1912 consiguió empleo en la hacienda azucarera Roma, donde es testigo de la explotación y los abusos que sufrían los peones mineros, donde sacaría una queja en uno de sus libros, como lo fue el Tuxteno. En 1915, el poeta empezó a estudiar filosofía en la Universidad de Trujillo y Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero lo dejó para ejercer como docente, y es así, mientras ejercía este cargo en 1919, cuando publica Los Heraldos Negros. En 1923, luego de publicar algunos de sus otros escritos, viajó a París y se vinculó con algunos escritores. Entre ellos estaba Juan Gris y Vicente Giodobro, entre otros, claro. Luego de ello, viajó a Rusia en 1929 y a España en 1930. Y fue así 6 años más tarde, en 1936, cuando estalló la Guerra Civil Española, donde el poeta trabajó para la causa republicana, reuniendo fondos y escribiendo poemas épicos y desgarradores como España aparta de mí este cáliz. Ahora les comentaré brevemente algunos datos sobre la familia de César Vallejo, ya que estos fueron un factor bastante influyente en sus poesías, puesto que el poeta nos hace referencia en algunos de sus escritos como a mi hermano Miguel, que nos da a entender con gran tristeza la partida de uno de los hermanos menores del pequeño Vallejo, con el cual además congeniaba muy bien, al igual que existe Trilce, poema 3, que a su vez nos expresa el cómo las personas de mayor edad tienden a fallecer antes que todos. Otro poema donde la familia de Vallejo es partícipe es En los pasos lejanos y La Nereida, donde más nos quiere dar a denotar que nos habla sobre sus padres. El Grupo Norte fue un grupo intelectual creada en 1915, iniciando con el nombre Bohemia de Trujillo. Estuvo constituido por jóvenes, entre ellos el poeta Alcides de la Torre, Vallejo y Ciro Alegría, principalmente con el líder Orrego. En 1923 adoptó con el nombre Grupo Norte y su vigencia fue en 1930. Este grupo tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Este grupo surgió con inquietudes artísticas y sociales y mostró un afán de renovación en la época de la crisis mundial.
que resultó de la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran trascendencia para el desarrollo cultural del país. Varios de sus miembros destacaron en el campo de la literatura, del pensamiento y de la política, a nivel nacional, continental y universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Aya de la Torre. El nombre que tomó este prestigioso grupo fue a raíz de una publicación realizada el 22 de octubre de 1916 por el poeta peruano Juan Parra del Riego, en la revista limeña Balnearios, puesto que se había quedado admirado con el desempeño de este dichoso grupo. Los inicios del Grupo Norte. Los inicios de estos bohemios se dieron al publicar sus colaboraciones en la revista cultural infantil y en varios diarios como La Reforma, La Industria y El Federal. No obstante, en el año 1923 se fundó el diario Trujillano del Norte por Antenor Orrego y Alcides Expulsín, donde se obtuvo mayor esplendor e influencia, tanto así que luego de difundir sus conocimientos por todo el norte del Perú, logró abarcar el país entero. Y un dato importante de resaltar es que en una ocasión este grupo también optó por llamarse Grupo Trilce en honor a la obra de César Vallejo. Los que formaron parte de este Grupo Norte eran 30, y nombraremos algunos de ellos de este grupo intelectual tan maravilloso, el Grupo Norte. Antenor Orrego Espinosa nació el 22 de mayo de 1892 en el departamento de Cajamarca. Destaca como mentor, filósofo, periodista y literato. Llegó a liderar el Grupo Norte. José Eulogio Garrido nació el 11 de marzo de 1888 en Huancabamba, provincia de Piura, quien llega a Trujillo a los 13 años y junto a Antenor Orrego se volvieron los mejores asesores del Grupo Norte. Víctor Raúl Aya de la Torre fue político peruano, fundador de la Alianza Popular Americana. Realizó sus estudios escolares en el Colegio San Carlos y San Marcelo. Estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, donde conoció a César Vallejo. Luego en la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos. Fue candidato presidencial en 1932 y encarcelado en el año 1935. Murió el 2 de agosto de 1979. Macedonio de la Torre nació el 27 de enero de 1893 en Otusco, departamento de La Libertad. Fue pintor y se educó en Europa en la década de 1920. Fue uno de los artistas más notables y originales. Falleció el 13 de mayo de 1981. Ciro Alegría Bazán nació el 4 de noviembre de 1909 en la hacienda Quilca. Realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor al poeta César Vallejo. En 1927, Ciro Alegría se une al Grupo Norte, donde en corto tiempo tuvo el cargo de jefe de redacción hasta 1928, donde empezaron a publicar en revistas culturales de eso entonces. Fue uno de los miembros más destacados del Grupo Norte. Solía ser un hombre multifacético, escritor, político, periodista, considerado uno de los destacados de la narrativa indígena, que se ve reflejado en sus obras y nos ayuda a tomar conciencia sobre las adversidades de la represión de la raza indígena. Y él tuvo el deseo de que conozcamos esta realidad por todo el mundo. Alcides Espelucín Vega nació un 16 de agosto de 1895 en la hacienda San Felipe, en Trujillo. Sus estudios los realizó en el Colegio Nacional de San Juan en la misma Trujillo. Al finalizarlos, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo. Luego de ello, se unió al Grupo Norte en 1917. Y además de ser un poeta, educador y político, es considerado como un gran exponente del modernismo tardío, además de ser uno de los fundadores del Partido Aprista y haber llegado a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú. Ahora hablaremos un poco sobre Juan Espejo Asturrizaga,
nacido un 8 de julio de 1895 en la ciudad de Lima, lugar del cual viajaría para mudarse a la ciudad de Trujillo para realizar sus estudios secundarios y superiores. Fue además un poeta, periodista y educador, como los ya mencionados anteriormente. Además, integró el Grupo Norte, pero un dato interesante sobre él fue que consolidó una gran amistad con el poeta Vallejo, del cual más adelante escribiría una impactante y denotante biografía en su etapa peruana, en la década de 1892 a 1923, antes del viaje a Europa del poeta. Francisco Sandoval Bustamante, nacido un 29 de enero de 1902 en Ascope, Trujillo. Fue un poeta, periodista y profesor. Este realizó sus estudios primarios en el Colegio San Carlos y San Marcelo, luego en el Colegio Nacional San Judas de Trujillo, y sus estudios superiores los llevaría a cabo en la Universidad Nacional de Trujillo. Este joven, aún estudiante, llegó a formar parte de la Bohemia Trujillana en 1917, llamada luego Grupo Norte. Además, un dato curioso que cabe resaltar de este poeta es que logró tener una gran amistad muy sólida con el poeta Vallejo. Además, que él, junto con otros poetas o literarios, fueron gran influencia para Vallejo para lograr cambiar el nombre de uno de sus poemarios más importantes, como lo fue Trilce. Por supuesto que existen muchos más integrantes del ya mencionado grupo, pero estos han sido algunos de los que más han destacado en el famoso y prestigiado Grupo Norte. El Grupo Norte realizaba sus reuniones tanto en las casas de José Eulogio Garrido como de Antenor Orrego y Macedonio de la Torre, al igual que su centro universitario, en la librería Cultura Popular, en Iquique, e inclusive llegaban a desplazarse a playas cercanas de como Buenos Aires y Las Delicias, hasta llegar a las ruinas de Chanchán o La Campiña. Un dato pequeño sobre este grupo fue que gracias a la amistad que tenían estos literatos con los poetas arequipeños Guillén e Hidalgo, y además con los escritores Abraham Valdelomar, Félix del Valle y Federico More, pertenecientes al grupo Colonida, es que este grupo pudo mantenerse informado sobre el pensar joven del Perú. Por supuesto que sí, dado que algunos de sus actuales sucesores directos en el siglo XXI son el escritor Eduardo González Viaña y el artista plástico Gerardo Chávez. La vinculación del entonces joven y melenudo César Vallejo con los bohemios trujillanos entre 1915 y 1917 fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Ellos le ayudaron a ensanchar sus horizontes literarios, que todavía restringidos estaban en el clasicismo y en el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas, que apreciaron en el diario La Reforma de Trujillo. Otros poemas suyos también fueron apreciados en la industria de Trujillo y en la revista Balnearios de Lima. Dichos poemas corregidos integraron luego el poemario de los Heraldos Negros, que Vallejo publicó en Lima en 1919. Asimismo, sus correligionarios lo defendieron públicamente ante el ataque de injuria de sus adversarios literarios, lo que sin duda constituyó una gran aliciente para el poeta. Es de resaltar su amistad con Aya de la Torre, quien por entonces escribió la comedia Triunfa Vanidad, que fue puesta en escena por la compañía de Amelia Laisura. Vallejo reconoció que dicha obra algún mérito literario debería merecer, y en ese entonces le dedicó al autor un soneto con el título La Comedia. Muy buenas con todos, estamos con el estudiante vallejiano Wilmer Manuel Rivera Chapoñán, el cual cursa el quinto ciclo de la carrera de diseño gráfico. Hola Manuel, ¿cómo te encuentras? Me encuentro bien, me encuentro tranquilo. Me alegro mucho. Bueno, ahora procederé a realizarte unas breves preguntas acerca del tema que nuestro grupo, o sea, el grupo 2, está abarcando. Comencemos. Bueno, ¿alguna vez has llevado el curso de Cátedra Vallejo? Claro, sí lo he llevado hace unos ciclos y fue un curso bastante fuerte y difícil un poco, pero logré superarlo, ¿no? Hasta el final.
¿Tienes algún conocimiento acerca del Grupo Norte? Sí, sé que el Grupo Norte fue un grupo que se creó en Trujillo, que estaba conformado por diferentes profesionales, ¿no? Artistas, filósofos, literatos, y surgió en el año más o menos 1915, 16, ¿no? Eso fue sus inicios. ¿Consideras que este grupo tuvo alguna influencia en el Perú? Sí, claro que sí. Ellos, bueno, al ser profesionales de alto nivel, ¿no? Que se habían juntado en un solo grupo, digamos que fue muy influyente alrededor del Perú, ¿no? Empezó en Trujillo y alrededor del Perú fueron dando todos sus aportes, ¿no? Y de esa manera fueron muy reconocidos. Respecto al poeta Vallejo que todos conocemos, ¿cómo crees que le afectó a su vida el estar integrado a este prestigiado grupo? Bueno, yo creo que, o sea, para él fue una buena agrupación, ¿no? Que lo apoyó porque al ser, como yo había dicho anteriormente, profesionales de todo tipo de carreras, lo ayudaron a él a crecer como persona y a crecer como literato, ¿no? Y es por eso que él destacó muchísimo más. Por último, tenemos esta última pregunta. Si te dieran la oportunidad de permanecer o de pertenecer en este grupo, ¿aceptarías? Sí, claro que sí. Como dije, ¿no? O sea, cuando uno está rodeado de personas muy profesionales, muy capaces, con bastante talento, te aportan bastante a tu conocimiento, a tu forma de ser, y eso te hace crecer como persona y como profesional, ¿no? Entonces yo diría que sí. Vaya, la verdad ha sido unas breves preguntas, pero sinceramente te agradezco mucho la participación el día de hoy. Ha sido un gusto y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.